Fue en septiembre de 2016 que jefes de Estado y de Gobierno de 193 países, reunidos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, se reunieron ante el alarmante aumento de los flujos migratorios mundiales. Conscientes de que el fenómeno no es posible detener, en tanto los países expulsores no logren mejores condiciones internas, se concluyó que era urgente la cooperación global para hacer más seguro el tránsito y garantizar mejores condiciones de viaje y de estancia para los migrantes. Se firmó la Declaración de Nueva York. Se comprometían esas 193 naciones a trabajar para reunirse de nuevo, ya con acciones y soluciones de fondo. El plazo, julio del 2018. Sí, faltan menos de 2 meses para presentar esos resultados. Ha habido muchas reuniones, pero aquí lo que hay que señalar es que poco después de esa firma y cumpliendo otra de sus amenazas, Donald Trump mostró su política de aislamiento y con simplemente un comunicado y un tuit de su representante ante las Naciones Unidas anunció su salida. El pacto no es negociable y atenta contra nuestra soberanía. La decisión de nuestras fronteras es solamente nuestra. Así decía el tuit y parte del comunicado. Con esto el mundo se vio forzado a trabajar sin uno de los destinos más importantes para aquellos que buscan un futuro mejor. ¿Qué dijo el mundo y con qué opción se queda? Los migrantes simbolizan la fuerza que ha hecho avanzar a la humanidad, el movimiento. Las grandes migraciones han llevado al género humano a los distintos rincones de la Tierra en todas las épocas de la historia. A través del tiempo, con las migraciones han viajado las tradiciones y las ideas, los conocimientos y los adelantos tecnológicos, los valores y las aspiraciones. México no cree en la criminalización del migrante. México no cree en los muros, cree en los puentes. Y no creemos que ningún país, por más grande y poderoso que sea, pueda enfrentar el fenómeno migratorio por sí mismo. Por ello, lamentamos la decisión del gobierno de los Estados Unidos de retirarse de este esfuerzo colectivo. Indican que la migración va a continuar con nosotros. La respuesta es la cooperación internacional eficaz en la gestión de la migración para garantizar que sus beneficios se distribuyan ampliamente y que los derechos humanos de todos los implicados estén protegidos. La mayoría de la migración se gestiona adecuadamente y se lleva a cabo a través de conductos ordinarios. No todos los que quieren migrar encuentran el canal idóneo. La migración irregular, con todos sus riesgos inherentes, está relacionada con una falta de vías regulares y seguras. Los migrantes son personas independientemente de los pasaportes y visados. Todos tenemos los mismos miedos y las esperanzas, y como seres humanos tenemos el derecho y los mismos derechos fundamentales, sin importar dónde estamos o por qué estamos en un lugar. Lamentamos la decisión que ha tomado Estados Unidos, sobre todo porque creemos que es una oportunidad perdida. Es una oportunidad donde se pierde la capacidad de influir en una discusión global, de ejercer liderazgo en la definición de la gobernanza en materia migratoria a nivel mundial. Pero nosotros vamos a seguir en este pacto y vamos a seguir trabajando. Y por supuesto habremos de seguir trabajando de manera bilateral con los Estados Unidos en nuestra relación migratoria, que es una relación muy importante, y lo haremos conforme a los principios que promovemos en este pacto: el respeto a los derechos humanos, a la dignidad de los migrantes, con independencia de cuál sea su estatus migratorio. Hablábamos de pobreza, de desigualdad, de falta de oportunidades, de inseguridad, aquellas razones que expulsan a una persona de su país para buscar un lugar más seguro para ellos y sus familias. El fenómeno es tan grande y crece tanto ante los problemas mundiales que vale la pena revisar las cifras. Miren, en el mundo existen 250 millones de migrantes, es decir, 1 de cada 33 personas en el planeta es migrante, y la cifra va en aumento. ¿Se imagina usted? Esta gráfica representa la realidad. 1 de cada 33 personas en el mundo es migrante. Y en la siguiente gráfica que vamos a ver en nuestra pantalla, se observa claramente cómo la migración ha ido en aumento. Vemos el año 1960, en donde se hablaba más o menos de unos 70 millones de personas.
migrantes en el mundo. Fue aumentando de manera alarmante para ya en las últimas mediciones, el 2015 tener 250 millones de personas. Aquí tenemos esta otra gráfica en donde se ejemplifica aquellos países que se consideran más expulsores de personas. La India con el primer lugar, con más de 15.6 millones de personas expulsadas de sus territorios. México, el segundo lugar a nivel mundial, con 12.3 millones de personas. Y así sigue esta lista interminable de países que no tienen las condiciones suficientes para mantener a su gente, para darle oportunidades a la gente de sus comunidades. Por supuesto, América Latina también se consolida como uno de los territorios, de los continentes más expulsores, y por supuesto la situación en Siria ha colocado a este país como también un lugar de expulsión. Le hace en últimas fechas Venezuela, que está expulsando gente hacia Colombia, e imagínense también ya hacia México. También es importante saber cuáles son los países que reciben más migrantes o cuya población tiene mayor representatividad de inmigrantes. Estados Unidos, esto es un punto importante para el análisis de esta noche. Estados Unidos con 46.6% de su población es un inmigrante. Obviamente, aquí, si tomamos en cuenta la historia estadounidense, que fue un país colonizado, un país que se fue poblando gracias a los flujos migratorios de naciones europeas, pues la realidad es diferente. Sin embargo, estos son los estudios actualizados sobre las poblaciones y sus conformaciones en los últimos años de las naciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Por ahí está Alemania, está Rusia, está Arabia Saudita, Reino Unido, en fin, entre otros países receptores de migrantes. Y mire, para conocer más sobre esta realidad y su importancia, más datos sobre la historia de la migración a nivel mundial. Decía que 2 años han pasado de la firma de esa declaración de Nueva York. A raíz de esa firma, muchas reuniones en diferentes partes del mundo han reunido y unido a muchos líderes mundiales, nuevamente encaminados a lo que tendría que vivirse en este próximo mes de julio. Obviamente el centro
de este análisis es Estados Unidos, que anunció pocos meses después su salida de este pacto que decía violentaba mi soberanía, su soberanía. El territorio estadounidense solamente tendría que ser decidido cómo abría o cerraba las fronteras por los mismos estadounidenses. Y la pregunta que hacemos en este espacio es ¿qué le queda al mundo si no tiene la cooperación de la nación que más inmigrantes buscan llegar a sus territorios? Tenemos con nosotros esta noche a través de la tecnología al internacionalista Fausto Pretelín. Fausto, muy buenas noches. Hola, encantado de saludarte. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues aquí haciendo un exégesis del tema migratorio, obviamente con el contexto de este pacto mundial impulsado por la Organización de las Naciones Unidas y el papel que ha decidido Estados Unidos no jugar en esta cooperación global. Bueno, mira, yo creo que es parte de la tendencia de Estados Unidos, es parte de la tendencia de Donald Trump, de alguna forma aislarse y no ser un jugador importante dentro de la globalización. En particular me refiero a lo que es el tema de la migración. Es un personaje indolente, un personaje como un presidente que se distancia de los acuerdos de Naciones Unidas, y que por eso no sorprende. Es decir, me parece que es muy claro. Inclusive el próximo lunes en Ginebra es muy posible que saque a su país de este grupo de derechos humanos, porque no le gusta que esté de alguna manera criticando el tema de los palestinos, de la violación de los derechos humanos a los palestinos. Me explico, es decir, es muy consistente en ese sentido. Es decir, sí es consistente, no es de alguna manera arbitrario desde su punto de vista, ¿no? Es decir, no quiere compromisos, no quiere de alguna manera vincularse con organismos multilaterales, y en ese sentido creo que ya nos tendremos que ir acostumbrando. No quiere a los organismos multilaterales. Así es, eso, Fausto, es innegable. Ha dado muestras de ello en reiteradas ocasiones, pero aquí, ¿qué papel le queda? Mi pregunta es, ¿qué papel le queda al mundo justamente para trabajar en un contexto en el que no se suma un país que es tan importante para los flujos migratorios, porque es un país que buscan muchos migrantes para llegar? Bueno, el papel debe ser delegado a otros organismos, otros países, otros líderes. Recuerda que si desde hace ya más de un año el presidente Trump de motu propio abandonó el liderazgo del sillón multilateral, digamos que abandonó el liderazgo de Estados Unidos de la globalización. Eso nos tendría que preocupar. Yo creo que hay otras instancias como Naciones Unidas, como la Unión Europea, que podrían hacer un poco más que Donald Trump. Sin embargo, hay que ser claros, hay crisis en la Unión Europea, no han podido asimilar a los migrantes, es una crisis muy profunda, y en ese sentido hay que ser objetivos. Están desamparados los migrantes, es decir, hay una crisis muy fuerte, y en ese sentido Estados Unidos, que tradicionalmente se daba a conocer como un país del sueño americano, un país que acogía a muchos inmigrantes, en ese sentido creo que se está acabando por dos razones. Una, por su ideología, y otra, por los intereses, digamos que políticos, electorales, que tiene el presidente Donald Trump a corto plazo. Y me refiero a la renovación de lo que es lo que es el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado en una tercera parte y la Cámara de Representantes en su totalidad. Así es. Aquí yo preguntaba también al principio de este espacio, Fausto, ¿cuál es el papel o en qué papel deja Estados Unidos a la Organización de las Naciones Unidas? Si puede un país hacerle un desplante a una organización tan importante y que debería tener un mayor peso, me imagino. Esa es una gran pregunta. Yo te respondería cuál van a ser sí, efectivamente, las reacciones de Naciones Unidas. Naciones Unidas, hay que decir, en los últimos 10 años, yo diría que desde los ataques terroristas a Nueva York y Washington, ha sido un testigo importante, pero no tiene elementos para reaccionar, no tiene elementos jurídicos, no tiene elementos importantes para poder
ser reactivo a los problemas de la globalización. Y en ese sentido sí preocupa. Antonio Guterres, el portugués que dirige Naciones Unidas, tiene ese gran dilema. ¿Cuáles son los dientes que tiene Naciones Unidas? ¿Cuáles, de alguna manera, las perspectivas que tiene a corto plazo? Porque está sumida en una crisis y nos estamos dando cuenta que durante muchos años fue Estados Unidos el que dirigió, el que coordinó, el que apoyó a Naciones Unidas. Y ya sin el apoyo de Donald Trump, Naciones Unidas está entrando en una crisis muy profunda, lo mismo que la Unión Europea. Hay cierto, yo diría que soledad o distanciamiento de estos organismos multilaterales sobre los grandes problemas que tenemos en este mundo, ¿no? En este momento. Así es. Tenemos esa fecha, Fausto Pretelín, establecida en esta declaración de Nueva York hace 2 años, como fecha límite para una nueva reunión encaminada a lograr este gran pacto mundial para una migración ordenada, regular y obviamente más justa, como julio del 2018. En este seguimiento que tú como internacionalista haces del tema, ¿crees que esta reunión se logre con soluciones más de fondo? Yo lo creo, no soy optimista, soy pesimista y repito, yo creo que hay que ver el lunes lo que va a suceder en Ginebra. A partir de la decisión de Estados Unidos que vaya a tomar para retirar a su país, Donald Trump, de este gran comité de derechos humanos en Ginebra de Naciones Unidas, se pueden de alguna manera concatenar algunas decisiones desafortunadas de Estados Unidos. Se está retirando, se está aislando de mutuo propio y eso es una muy mala noticia. Muy bien. Agradecemos mucho tu participación, Fausto Pretelín, internacionalista. Hasta pronto, buenas noches. Gracias, gracias. Muy buenas noches. Ahí está la realidad. ¿Qué puede hacer las Naciones Unidas ante un país que se cierra a cooperar? El lunes tendremos parte de esas respuestas.